Buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Regina, Alexandra, ¿cómo estás? Carlos. Así estamos. ¿Cómo estás? Yo. Hola, Ale. Hoy queremos hablar de algo que apenas está comenzando, pero que puede cambiar muchas cosas si esto termina. Había habido ya comentarios desde el presidente de la Corte que decía quiero cambiar cosas en el Poder Judicial. Ha habido ya, pero ha habido cosas que dicen ¿por qué no evaluamos cómo va el nuevo sistema de justicia penal y lo acomodamos? Y entonces lo que hizo el Senado, lo que hizo Ricardo Monreal, y lo hizo ayer fue. Ayer mismo fue, a ver, juntémonos todos y empecemos a conversar, ¿no? Es decir, ayer hubo un evento formal, hablaron muchos, el consejero jurídico, ahí estaban los ministros de la Corte, estaba el legislativo, que es, ¿qué hacemos? No solo con el Poder Judicial, sino también con cosas como el Código Penal y qué ajustes se hacen en el sistema. ¿Por dónde empezamos? ¿Contigo? Sí, Carlos. Y creo que nos esperan muchos meses de discusión. Hay muchos temas sobre la mesa, pero hay 4 cosas que sí me parece importantes destacar, porque en toda esta discusión salen algunas declaraciones y algunas propuestas e iniciativas que no necesariamente le harían mucho bien al Poder Judicial. Ahora, ¿qué sí necesita el Poder Judicial? Necesita completamente cambiar los problemas de corrupción, de nepotismo y de opacidad que han estado asociados con el poder. Y necesita también cambiar la percepción que tienen los ciudadanos de que el poder hoy no necesariamente trabaja para ellos y que está muy lejano a la ciudadanía. Es interesante cómo lo ponen, ¿no? Es decir, esta lejanía, ¿no? Que uno siente, ¿no? Una lejanía absoluta y separación con un poder que parecería que no tiene ninguna conexión con la ciudadanía. Ahora, ¿qué no queremos ver en esta transformación o en esta reforma? Uno, que se atente contra la independencia y la autonomía de la Suprema Corte. Y 2, tampoco queremos ver, y ha habido ruido en ese sentido, que se atente contra el sistema penal acusatorio. Dices nuevo, ya no es tan nuevo, pero lo seguimos sintiendo nuevo porque sigue sin tener tracción completa en el país. Entonces, que no se atente contra eso y que no se atente como parte de eso con la presunción de inocencia en México. Hay muchas iniciativas y todo esta discusión de prisión preventiva para todo. Decía yo, ya ha habido cambiecitos y todos los cambiecitos han sido en ese sentido. Más prisión preventiva para más delitos, más fuerte, ¿no? Ese te diría que es el saque y lo que esperaría ver como parte de estas discusiones. Regina. Yo creo que fue interesante ayer ver este comienzo de un diálogo entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial y la conclusión a la que llega el ministro presidente, el ministro Saldívar, de que se requiere una reforma con el Poder Judicial, ¿no? O sea, es decir, él lo que propone es, nosotros sabemos cuál es el diagnóstico, sabemos cuáles son los problemas, no solo en la Suprema Corte, o sea, están todos los tribunales que no necesariamente es lo que está hoy en discusión, qué pasa con el Tribunal Electoral, es decir, todos los circuitos, distrito, todo lo que implica el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura. Y él plantea algo que me parece interesante, que es, nosotros desde el Poder Judicial tenemos muy claro el diagnóstico y vamos a hacer una propuesta en diálogo con el Senado para que eso, de alguna manera, pues pueda caminar la reforma que se necesita. Y yo creo que es interesante, ¿no? La última gran reforma pasó en el 94, bajo la presidencia de Zedillo. Ya va a ser casi un cuarto de siglo de esa reforma. Exactamente. Y sí es importante hacer el balance de dónde estamos hoy, para que no sea una reforma otra vez improvisada, en las rodillas, sino que realmente se pueda saber qué es lo que está pasando para retomar lo que dice Ale, que lo dijo ayer muy bien el ministro presidente, que es cómo hacemos que la gente de verdad confíe en el Poder Judicial en todas sus dimensiones y estar cerca de ellos. Hay maneras, ya se ha empezado, y sí se requieren reformas estructurales, porque las reformas que han empezado son cómo cambio los concursos para juezas de distrito y que ahora solo sean mujeres. Cosas importantes, pero creo que él lo dice muy bien y es, necesitamos que el Poder Legislativo haga reformas contundentes, incluso constitucionales. Y pareciera que después de 25 años no está mal, es decir, porque hay razones estructurales por las cuales el nepotismo
parece un hobby con muchos fanáticos en el Poder Judicial. Tenemos casos de corrupción, etcétera. No parece mal después de 25 años decir, ok, ¿dónde estamos? Sí, no, sin duda no parece mal. Ahora, creo que también después de 25 años las exigencias de transparencia y rendición de cuentas son muchísimo mayores para el Poder Judicial. Yo creo que la buena noticia es que sí parecería que hay voluntad política, particularmente el presidente de la Corte, de decir, por supuesto que tienen que cambiar las cosas, aquí hay una oportunidad, queremos ser parte, pero hay una diferencia enorme entre una reforma que se empuja y que es, como tú decías, Regina, con el sistema, con el Poder Judicial, a otro que también hay un peligro de que suceda, que desde el legislativo el Senado le impone al sistema, al Poder Judicial, cómo va a ser el... Ahora, parece una buena señal lo que hizo Ricardo Monreal de decir, calma a todos, ¿no? Vamos a sentarnos. Me gusta lo que dice transparencia, porque tú que te has dedicado tanto tiempo, entre los tres poderes, digamos que es el número uno de falta de transparencia, ¿compite con el legislativo o ya el legislativo le ganó en muchos sentidos al judicial? No, yo creo que sí es el número uno en términos de opacidad. Sí, claro. Es el menos transparente. Sí, para muchísimos ciudadanos, el Poder Judicial es un hoyo negro. No sabemos nada. Mal que bien en el legislativo y en el ejecutivo hay una serie de solicitudes de información que salen, no todas se publican ahorita en el Poder Ejecutivo, vamos con un retroceso muy rápido, pero sí hay más ojos viéndolos. Tradicionalmente en el Poder Judicial todo es a puertas cerradas y sí era una serie de procesos intocables que la gente no conocía, no se podía acercar, etcétera, y celebro muchísimo la apertura del presidente de decir esto tiene que cambiar y todavía veamos. No ha cambiado. ¿Sí? No, pero por eso es interesante. Paso, por eso es interesante ponerlo ahí, que tú nos digas, no, sí es el número uno en opacidad de los tres poderes, por mucho. También estuvo ayer el consejero jurídico de la presidencia, ¿no? Porque también quieren ajustar el sistema de justicia penal. Tienes razón, ya no hay que decirle nuevo, porque ya no está nuevo, ¿no? Lo primero, Código Penal único. Sí, algo que hace mucho que se ha querido, ¿no? Creo que el discurso fue muy claro en decir, no tiene sentido que no tengamos homologada el catálogo de delitos, ya se hizo una reforma al Código de Procedimientos Penales y hay que proceder ahora con el Código Penal único, que sería pues de aplicación para todo el país, ¿no? Entonces habló de que esa iniciativa también se presentaría, después el fiscal habló de los cambios que tendría que haber en términos de la estructura de la fiscalía, pues porque finalmente sería quien utilizaría ese Código Penal único, y bueno, fue rápida la mención pero contundente en que se requería y solamente deja reservadas como una competencia a nivel local el delito de eutanasia y de aborto. ¿Qué te dice eso? Sí, a mí, digo, al final es un poco seguir siendo como el pueblo guadalupano en donde estamos conscientes de que no le funciona al país la diferencia en el federalismo que me parece buenísimo, pero que eso no implica que tengas diferentes códigos penales cuando ya vimos que el de procedimientos nos funciona bien. Dejar los dos delitos que de alguna manera tienen como un tinte de complejidad moral, me parece que habla mal del país y además que uno de ellos solo afecta a las mujeres, ¿no? Yo obviamente tengo una postura de que el aborto tendría que quedar dentro del Código Penal con el estándar más alto como es el de la Ciudad de México. Vemos que esa apuesta hoy no están dispuestos a dar el debate, que eso es lo que me parece que sería interesante jurídicamente, qué es lo que mejor convendría al país. Pues deberían de hablarlo en estas mesas que va a hablar Ricardo Monreal, debería ser parte del debate. Decía así con razón, no pareciera que ni el fiscal ni el nuevo gobierno sea un gran fan del nuevo... lo voy a poner así, de lo que ellos llaman el mucho garantismo del nuevo sistema de justicia penal. Por suerte el presidente de la Corte siempre ha sido un garantista, pero ciertamente el gobierno no tiene muchas ganas, ¿no? Y si hay algunos peligros que en estos ajustes echemos para atrás lo que se ha ganado, ¿no? Y lo voy a tratar de poner de manera más sencilla, Carlos. Cuando un país pasa por una crisis de inseguridad como el que vive México, lo más fácil y lo que parecería la solución de corto plazo es encarcelar a todos. Que todos nos fuéramos a la cárcel. Si no sabemos, si no tenemos un sistema que tiene las capacidades de investigación, etcétera, y hablábamos en uno de los programas pasados con Ana Laura Magaloni en lo difícil que es diseñar una fiscalía que funcione. La solución rápida
que destruye un país es encarcelar a todo el mundo. Ahora, para encarcelar a todo el mundo, lo que tienes que... la salida rápida es ampliar el catálogo de prisión preventiva, empezar a destruir esta figura de presunción de inocencia, de debido proceso. ¿Qué importa el debido proceso? Lo que importa es que todos los criminales están tras las rejas. Hay un riesgo enorme que ese populismo judicial nos lleve por esa vía. ¿Qué es mucho... ¿qué deberíamos estar construyendo en México que no es ni rápido ni barato? Un sistema de justicia penal que funcione, que encarcele a los culpables, que no encarcele a las víctimas, que haga justicia y que genuinamente tenga una vocación de cuidar los derechos humanos. Y esa va a ser toda una discusión en los próximos meses, ¿no? Sí, y una interesante que queda con la coyuntura es hay una vacante en la Suprema Corte. Y ayer cuando se dieron los diálogos veías en la prensa que algo que se hablaba era qué va a pasar con los ministros, van a estar 6 años, 15 años. Y creo que algo de lo que hemos aprendido de otros países es que la reforma del Poder Judicial no pasa necesariamente por modificar el encargo, las funciones y el periodo de los ministros. Eso es uno de los temas que no es el más importante porque el Poder Judicial es mucho más integral y lo que necesitamos son jueces independientes, no importa si son ministros de la Suprema Corte o son jueces de distrito. Eso es lo que fortalecería al Poder Judicial y lo haría autónomo y no entramparnos en la mini discusión de van a ser 6, van a ser 15. Creo que hoy está ese, pero la discusión por qué vacante hay, pero ese no es el foco ni debería ser lo que más nos preocupa. Porque yo creo, y no sé ustedes opinan, que más allá de esto que hemos hablado de lo que hoy pasa en el Poder Judicial, sí es diferente esta Suprema Corte a la que existía antes del 93. Sí, ¿no? totalmente. Sí ha tenido otros protagonismos, otras decisiones, sí ha funcionado como contrapeso para decisiones del Legislativo y Ejecutivo, ¿no? Sin duda. Y eso sería lo que no habría que tocar, pues, ¿no? Lo que medianamente ha funcionado, ¿no? Exactamente, y incluso deberíamos de reconocer el hecho de que están sentados a la mesa diciendo discutamos esto, porque yo creo que en años pasados no hubiéramos ni llegado a ese punto. Tendríamos un cerrazón absoluto en donde somos intocables, nadie le mueva, hay cero transparencia, etcétera. Celebro que lo estemos platicando y que esa voluntad salga incluso desde dentro del Poder Judicial. No se ve como que hay un poder político por encima del Poder Judicial y creo que eso nos da tranquilidad y ojalá que las reformas sean las que necesita para tener un real, independiente y autónomo Poder Judicial. Y hablemos de eutanasia y aborto. Bueno, yo diría que ese sería uno de los temas. Habría que meterlo. Espero que vayas y te inviten. Muy bien. Y que Gil esté ahí. Gracias, muy buenas noches. Mañana aquí los veo a las 9:30 de la noche.